Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video educativo en nuestra clase virtualmente. Soy la maestra Marilyn Bolívar Puma y hoy trabajaremos la actividad significativa número 1 de personal social. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy? Comprendemos y argumentamos cómo está organizada y administrada nuestra nación. Empezamos. Ahora les voy a dar una pequeña introducción. El Estado, según el artículo número 43 de la Constitución Política del Perú, nos dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Ahora vamos a explicar por qué decimos que el Perú es una república democrática. Porque el pueblo tiene derecho a participar en política, ejerciendo el derecho de ser elegidos y de elegir. ¿Por qué decimos que es social? Porque se promueve una sociedad fraterna y solidaria. ¿Y por qué decimos que es independiente y soberana? Porque no acepta injerencia de potencias extranjeras en sus decisiones internas y externas. Muy bien, estudiantes, continuamos. Ahora vamos a conocer las características que tiene nuestro gobierno. Y son: unitario. ¿Por qué decimos que es unitario? Porque existe un solo territorio, un solo pueblo y un gobierno central sometido a la Constitución. Representativo. Porque quienes gobiernan lo hacen en representación del pueblo que los ha elegido por medio del voto. Y descentralizado, porque el poder y las responsabilidades se comparten con los gobiernos regionales y locales. ¿Cómo se organiza el Estado peruano? Para garantizar una eficaz administración del gobierno nacional existen tres organismos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Seguimos. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encarga de hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes. El jefe del Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República, quien es elegido por el voto popular para un periodo de gobierno de 5 años. El Palacio de Gobierno es la sede del Poder Ejecutivo. Continuamos. Ahora vamos a conocer las funciones que tiene el Presidente de la República. Cumplir con la Constitución, tratados y leyes. Velar por el orden interno y la seguridad externa. Reglamentar las leyes y resoluciones legislativas. Convocar a elecciones para Presidente de la República y otros funcionarios públicos. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Celebrar y ratificar tratados. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Conceder indultos y conmutar penas. El presidente nombra a los integrantes del Consejo de Ministros, quienes se encargan de administrar los distintos ministerios. Ahora vamos a hablar sobre el Consejo de Ministros. Los ministros dirigen y gestionan los servicios públicos de su ministerio. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, al que corresponde aprobar los proyectos de ley que el presidente someta al Congreso y los decretos legislativos que dicte el presidente, y deliberar sobre asuntos de interés público. El Consejo de Ministros tiene un presidente,
El Consejo es dirigido por el Presidente de la República cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. El Presidente del Consejo es nombrado y removido por el Presidente de la República, quien nombra y remueve a los ministros a propuesta y con acuerdo del Presidente del Consejo. Muy bien, queridos estudiantes. Hasta aquí hemos hablado sobre el poder ejecutivo. Continuamos. El poder legislativo. El poder legislativo se encarga de legislar, dictar, modificar y derogar las leyes. Además, representa a los ciudadanos a través de los partidos políticos que tienen parlamentarios en el Congreso y vigila la labor del poder ejecutivo. El poder legislativo está constituido por el Congreso, en el cual consta de una Cámara única. El número de congresistas es de 130, elegidos por un periodo de 5 años. Ellos trabajan en el Congreso de la República. Según la Constitución, un congresista no puede desempeñar otro cargo público, salvo el de Ministerio de Estado. Seguimos. El Congreso tiene las siguientes funciones: velar por el respeto de la Constitución, aprobar el presupuesto de la República, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, autorizar al presidente al salir del país. Ahora tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es el órgano del Estado encargado de ejercer y administrar justicia en el país, de acuerdo con la Constitución y las leyes, garantizando la defensa de los bienes y derechos de los ciudadanos. Continuamos. Principales organismos del Poder Judicial. De acuerdo con el artículo 26 de su ley orgánica, el Poder Judicial está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz. La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia del Perú tiene su sede en Lima. La Corte Suprema tiene competencia en todo el territorio peruano. Por tanto, los casos judiciales iniciados en cualquier parte del país pueden llegar a la Suprema para su revisión. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica, el máximo tribunal judicial recibe y resuelve principalmente recursos de casación. La Corte Suprema siempre está compuesta por 18 jueces, también llamados vocales supremos. Cortes superiores. Son tribunales que ejercen su labor en las capitales de las regiones. Las Cortes superiores atienden casos en apelación. Al igual que en la Corte Suprema, cada Corte Superior cuenta con un presidente elegido por su sala plena de jueces titulares. Ahora vamos a mencionar los juzgados especializados y mixtos. Según el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que dentro del Poder Judicial existen juzgados especializados en diversas materias. Los juzgados reparten sus competencias en despachos civiles, penales, laborales, agrarios, de familia y en algunos distritos judiciales de tránsito y seguridad vial. También existen juzgados penales, de investigación, preparatoria, juzgados constitucionales y juzgados contencioso administrativos. Todas las provincias del país tienen por lo menos un juzgado especializado o mixto. Seguimos. Ahora tenemos juzgado de paz letrados.
Los juzgados de paz letrados se instalan en las localidades más pequeñas dentro de las provincias o de los distritos locales. Los juzgados de paz letrados pueden encargarse de procesos civiles, penales o laborales de menor complejidad. Pueden resolver juicios de alimentos o demandas de pago en donde la cantidad de dinero exigido es muy baja. En el ámbito penal, los juzgados de paz letrados atienden juicios por faltas que son infracciones tipificadas en el libro 3 del Código Penal. Continuamos. Y por último tenemos el juzgado de paz. El juez de paz es un juez que en la práctica es un buen componedor. No tiene que ser abogado. Es el buen vecino o el ciudadano ilustre que va a administrar justicia sobre conflictos menores que se presentan en localidades alejadas. No resuelve de acuerdo al orden jurídico, sino de acuerdo a su leal saber y atender. Los jueces de paz son designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a recomendación de las autoridades de su localidad. Muy bien, queridos estudiantes, hemos culminado nuestra actividad significativa número 1 de personal social. El día de hoy hemos aprendido sobre cómo está organizado y administrado nuestro Estado peruano. Se despide de ustedes Miss Marilyn Bolívar Puma. Conmigo será hasta la próxima.